Hola y bienvenidos a conocer más sobre historia, características y afinidades del virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como el VIH. Sumerjámonos en conocimiento. En 1981, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos CDC por sus siglas en inglés, reportó 5 casos de personas afectadas por enfermedades poco frecuentes entre jóvenes, la neumonía causada por el hongo Pneumocystis jirovecii y el sarcoma de Kaposi, tipo de cáncer relacionado con la infección por el herpes virus humano 8, además de la presencia de otras infecciones oportunistas, y resultados de células TCD4 más con cifras por debajo de las concentraciones de referencia en sangre. La mayoría de estos pacientes eran hombres homosexuales sexualmente activos, dato que marca especialmente la concepción de esta situación de salud, siendo motivo de estigma y discriminación para las personas afectadas que hasta el día de hoy se siguen presentando. Por la aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo del infectado, la prensa comenzó a llamar la peste rosa, causando una confusión, atribuyéndola a los homosexuales. Para 1982, esta nueva enfermedad fue nombrada síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocida por sus siglas como SIDA. El VIH es un miembro del género Lentivirus, de la familia Retroviridae, perteneciente a la clase 6 del sistema de clasificación Baltimore. Estos son virus de ARN monocatenarios positivos, que al momento de replicarse, pasan primero por un proceso de transcripción inversa. El virión está formado por una nucleocápside rodeada de una envoltura viral que contiene 72 prolongaciones glucoproteicas que juegan un papel fundamental en la unión con la célula huésped. La nucleocápside está formada por proteínas y ácido nucleico, estructurados dentro como una matriz y una cápside cónica en cuyo interior se encuentra el genoma viral, que consiste de 2 cadenas idénticas de ARN unidas a P7 y proteínas con función enzimática o reguladora, como la transcriptasa reversa, integrasa y proteasa. Dentro del virión se encuentra el genoma del VIH, como cualquier otro retrovirus, posee un genoma de ARN de cadena simple que depende de una sola enzima, la retrotranscriptasa, para convertir su ARN genómico en ADN que es posteriormente integrado en el genoma celular. Este provirus posee aproximadamente 9.8 kilobits de longitud. Al igual que el resto de retrovirus, en su genoma encontramos 3 regiones codificantes, GAG, POL y EMB, que codifican las proteínas de la cápside, las enzimas necesarias para la replicación y la glicoproteína externa, responsable de la infectividad de la partícula viral a través de la unión a receptores específicos de la célula. Las enzimas virales codificadas por POL son la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. Como la mayoría de los retrovirus, el VIH posee un promotor y un sitio de poliadenilación dentro de la región larga terminal y expresa un solo transcrito primario. Las proteínas adicionales expresadas por el VIH son parte de la partícula viral, regulan directamente la expresión génica viral, TAT, REV, o interactúan con la maquinaria celular para facilitar la propagación del virus, VPU, NEF. Estas proteínas adicionales incrementan la complejidad de la organización y expresión del VIH. El tropismo del virus de inmunodeficiencia humana se define como la atracción altamente específica del virus hacia el tejido del huésped, que en este caso es únicamente el humano, determinado en parte por los marcadores de superficie de las células de este, por ejemplo las células CD4. Los virus desarrollan una habilidad específica para atacar las células en forma selectiva, así como los órganos del huésped, y a menudo, ciertas poblaciones de células que se encuentran en los órganos del cuerpo del huésped. En síntesis, se observó desde el principio que todos los aislados de VIH-1 tenían diferente tropismo según las células que infectaban. Unos aislados virales infectan más fácilmente a macrófagos, mientras que otros, a líneas celulares de linfocitos T. Por lo tanto, existen los llamados aislados virales M-trópicos, R5, y los T-trópicos, X4, así como los que infectan a ambos adualtrópicos, R5-X4, la M y la T por macrófagos y linfocitos, respectivamente. Las moléculas de adhesión son proteínas responsables de la interacción intercelular y la transducción de señales reguladoras de la transcripción celular.
La molécula de adhesión ICAM1 se encuentra en la mayoría de las células hematopoyéticas y numerosas células no hematopoyéticas, y su expresión se encuentra aumentada en las células TIB activadas. Su receptor es la molécula LFA1. La unión de LFA1 a ICAM1 es el tipo más importante de interacción entre moléculas de adhesión. Esta asociación capacita a las células del sistema inmune para interactuar con otras células, lo cual incrementa la capacidad de contacto intercelular. La presencia de moléculas de adhesión derivadas del huésped en el VIH se convierte en una pieza importante para el virus, actuando como moléculas accesorias en el proceso de infección. El receptor fisiológico de ICAM1 es un miembro de la familia de las integrinas que está principalmente expresado en linfocitos, granulocitos, monocitos y macrófagos con elevados niveles en células T de memoria. Los viriones que contengan ICAM1 tendrán una mayor capacidad de fijación y ataque a las células blanco que expresan LFA1, debido a la interacción de la molécula de adhesión con su receptor natural. Se ha demostrado que la adquisición selectiva de ICAM1 del huésped por el VIH1 ocurre mediante una asociación entre el tallo citoplasmático de ICAM1 y la proteína PR55GAG del virión. ¿Y cómo es que un virus puede llegar a infestar a una persona cuando ingresa a su organismo? Como primer paso tenemos el enlace, o también conocido como fijación del virus. El VIH se fija a los receptores del linfoide TCD4. Seguido tenemos la fusión del virus. La envoltura del VIH y la membrana del linfocito se fusionan, lo que permite que el VIH entre en la célula. Después de la fijación viene la transcripción inversa del ARN. Dentro del linfocito, el VIH libera y usa la transcriptasa inversa para convertir el ARN del VIH, su material genético, en ADN del VIH. La conversión de ARN a ADN le permite entrar al núcleo del linfocito y combinarse con el ADN del linfocito. El siguiente estadio del ciclo es la integración. Este proceso ocurre dentro del núcleo del linfocito. El VIH libera la integrasa, la utiliza para integrar su ADN vírico dentro del ADN del linfocito. Pasamos a la multiplicación del virus una vez que ya se haya integrado en el ADN del linfocito, el cual es utilizado para crear cadenas largas de proteínas de VIH, las cuales son constituyentes para producir más copias del VIH. Una vez multiplicado el virus, sigue el ensamblaje. El ARN del VIH y las nuevas proteínas víricas producidas por el linfocito salen a la superficie de la célula y se ensamblan en un VIH inmaduro. Finalmente viene la gemación. El VIH inmaduro recién formado se impulsa hacia el exterior de la célula CD4 hospedera. El nuevo VIH libera proteasa, la cual descompone las largas cadenas de proteínas en el virus inmaduro, creando el virus maduro. Entonces, ¿cómo es que nos afecta el virus de inmunodeficiencia humana? La forma de contagio más frecuente es a partir de seropositivos. La forma de transmisión más común es por contacto sexual, sangre y hemoderivados, vía vertical de madre a hijo. El periodo de incubación puede durar de 2 a 10 años. El aspecto básico de la patogénesis de la infección por el VIH es la destrucción de los linfocitos cooperadores CD4+, con la subsecuente pérdida de la competencia del sistema inmune. En este fenómeno participan también factores virales tanto de tropismo como de variación viral, que son básicos para que el efecto final de destrucción linfocitaria se produzca. El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la fase más grave de la infección por el VIH. Las personas con SIDA tienen el sistema inmunitario muy dañado. Presentan una creciente cantidad de enfermedades graves, llamadas infecciones oportunistas. Las infecciones oportunistas, OI, por sus siglas en inglés, son enfermedades que ocurren con mayor frecuencia, y son más graves en las personas con el VIH. Esto se debe a que tienen el sistema inmunitario dañado. Algunas personas con el VIH tendrán infecciones oportunistas porque posiblemente no saben que tienen el VIH, no están en tratamiento para el VIH, o el tratamiento para el VIH no les funciona adecuadamente. Las enfermedades oportunistas más comunes son candidiasis, cáncer de cuello uterino invasivo, coccidiomicosis, criptococosis, criptosporidiosis, entre otros.
Los síntomas del VIH y del SIDA varían, según la etapa de la infección. Infección primaria, VIH agudo, se desarrolla una enfermedad parecida a la gripe entre 2 y 4 semanas después de que el virus entre en el cuerpo. Esta enfermedad, conocida como infección primaria, aguda, del VIH, puede durar unas pocas semanas. Estos son algunos de los posibles signos y síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, erupción, dolor de garganta y llagas dolorosas en la boca, ganglios linfáticos inflamados, principalmente en el cuello, diarrea, pérdida de peso, tos, sudores nocturnos. Estos síntomas pueden ser tan leves que es posible que ni siquiera los note. Sin embargo, la cantidad de virus en el torrente sanguíneo, carga viral, es bastante alta en este momento. Como resultado, la infección se propaga más fácilmente durante la infección primaria que durante la siguiente etapa. Infección clínica latente, VIH crónico. En esta etapa de la infección, el VIH sigue presente en el cuerpo y en los glóbulos blancos. Sin embargo, es posible que muchas personas no tengan ningún síntoma o infección durante este tiempo. Esta etapa puede durar muchos años si no recibes terapia antirretroviral. Algunas personas desarrollan enfermedades más graves mucho antes. Infección por el VIH sintomática. A medida que el virus continúa multiplicándose y destruyendo células inmunológicas, las células del cuerpo que ayudan a combatir los gérmenes, puedes desarrollar infecciones leves o signos y síntomas crónicos como los siguientes: fiebre, fatiga, ganglios linfáticos inflamados. A menudo, uno de los primeros signos de la infección por el VIH, diarrea, pérdida de peso, candidosis vaginal oral, candidiasis, herpes y neumonía. Las pruebas de ácido nucleico, NAT, buscan el virus mismo en la sangre e implican extraer sangre de una vena. La prueba puede indicar si la persona tiene el VIH o la cantidad de virus presente en la sangre. Se conoce como prueba de carga viral de VIH. Aunque las pruebas de ácido nucleico pueden detectar el VIH antes que los otros tipos de prueba, son muy caras y no se usan rutinariamente como pruebas de detección a menos que la persona haya tenido recientemente una exposición de alto riesgo o una posible exposición, y presente síntomas tempranos de infección por el VIH. Se puede vivir con VIH-Sida con la profilaxis adecuada. El PrEP es para personas sin VIH que tienen un riesgo muy alto de contraerlo. Esto incluye a personas sexualmente activas con parejas VIH positivas, una pareja con múltiples parejas o una pareja con un estatus de VIH desconocido, y tiene sexo anal sin condón o ha sido diagnosticado con una enfermedad de transmisión sexual en los últimos 6 meses, y no use siempre condón al tener relaciones sexuales con personas que se inyectan drogas o no siempre use condón al tener relaciones sexuales. La PrEP es muy efectiva cuando se toma todos los días. Reduce un 90% el riesgo de contraer el VIH. En las personas que se inyectan drogas, reduce el riesgo de VIH en un 70%. La PrEP es mucho menos efectiva si no la toma de manera consistente. La PrEP no protege contra otras ETS, por lo que siempre debe usar condones cada vez que tiene sexo. Por el otro lado, el PEP, profilaxis post-exposición, se debe iniciarse dentro de las 72 horas, 3 días, después de una posible exposición al VIH. PEP es solo para situaciones de emergencia. No es la opción correcta para personas que pueden estar expuestas al VIH con frecuencia, por ejemplo, si a menudo tiene relaciones sexuales con una pareja que es VIH positiva. La PrEP sería adecuada en este caso. Por el momento, el VIH no tiene ninguna vacuna registrada como efectiva para su tratamiento, y se ha determinado como uno de los retos más difíciles para la medicina actualmente. Esto ha sido todo por mi parte, espero y les sirvan estos datos sobre el VIH. Nos vemos luego.